¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de secuelas de fracturas de húmero proximal como parte del temario del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Yo soy el doctor Fernando Hernández Aragón y como profesor titular es el doctor Edmundo Irmena Farrate. En realidad las secuelas son muy variadas y todo esto va a ser dependiendo pues, de muchas características, ¿verdad? Tus pacientes y las características de tus pacientes, además de las características de las fracturas y su tratamiento, son los que te derivan en algún tipo de complicación, por ejemplo, osteonecrosis, no unión, mala unión, artrosis o rigidez. Y en realidad, pues se ha visto que los tratamientos no se han dado tan buen resultado y es mucho peor el resultado de los tratamientos aquí que como si se tratan de forma primaria por otra situación y no hay un verdadero gold estándar para cada uno. Cuando, de manera de un resumen muy breve, si tienes una mala unión de menos de 110 grados del ángulo cervicobeneficiario, pues van a acabar en una osteotomía. Y ahí cuando los o cuáles pacientes puede ser que trates con una artroscopía, los que tengan una artrosis moderada y que su desgaste sea solamente concéntrico. Cuando son desgastes excéntricos, en realidad ya no se va a recomendar. La osteonecrosis es una de las principales complicaciones y aquí la teoría o el por qué funciona o por qué llega hacia osteonecrosis es por una pérdida de circulación. Entonces todo esto va a llegar a apoptosis. Lo que sí es que son diferentes etapas o diferentes fases o de cómo funciona la osteonecrosis. Al principio es a través de una reabsorción de las células y luego un nuevo depósito celular. También esta reabsorción celular o este nuevo depósito en una zona que tiene muy poca circulación, pues puede causar una fractura subcondral que después se colapsa y es lo que lleva a que se desarrolle una artrosis. Se supone aquí que se ha visto que la severidad de la fractura pues sí determina el riesgo de la necrosis. Se supone que a más parte de su fractura, pues peor o más alto es tu riesgo de necrosis. Y el tratamiento que tú le das a tus pacientes también es importante e interesante porque eh, les va mucho mejor o es bastante menor el porcentaje de osteonecrosis en los que son tratados de manera no quirúrgica contra los que son tratados de manera quirúrgica. Un 2 contra un 8%. Lo que hablamos de la complejidad de la fractura, que por ejemplo en fracturas de 3 o 4 partes, hasta uno de cada tres son los que tienen una osteonecrosis y esto es directamente relacionado a más partes de su fractura, más grado de apoptosis causa y bueno, se puede derivar en necrosis. Y para poder tratarlo, para poder hacer una decisión informada de cuál es tu mejor implante, tu mejor prótesis para esto, pues por ejemplo la reversa o EMI o total va a ser dependiendo de qué consolidación haya tenido tus tuberosidades. Aquí, entre las tuberosidades más respetadas estén, tu tratamiento puede ser menos invasivo y pues, se supone que aquí sí se puede tratar hasta con artroscopía, pero solamente eh, para necrosis muy chiquititas y que sean concéntricas. ¿Cómo van a llegar a sus pacientes? En realidad dice que son un dolor que es poco localizado, que se va a estar irradiando hasta el codo y se va a estar exacerbando con el uso. Casi siempre, o la ubicación típica es suprarmedial y también se va a estar desarrollando mucho más cuando se abduce y se flexiona. Para evaluarlo hay que tomarle una radiografía AP verdadera con rotación interna y externa. También se utiliza un sistema a través de resonancia magnética nuclear. Y por ejemplo, la clasificación de Kruges es uno de los que lo necesita. El grado 1 son cambios no visibles en radiografías. Cambio 2 son lesiones escleróticas. El cambio 3 son fracturas subcondrales. Y el 4 y 5 son colapso y involucro glenoideo, siendo el 5 pues bueno, el que ya te involucra hasta la glenoides. Se supone que este es el algoritmo que tenemos que seguir cuando estamos viendo, por ejemplo, un hombro rígido de un origen traumático. Le tomas una radiografía. Si la radiografía es normal, pero pues tienes un hombro congelado, le puedes buscar por el mango. Si tienes una radiografía anormal, puedes empezar a buscar causas perdidas, causas de otro tipo. Por ejemplo, una luxación anterior que se haya perdido, fracturas alrededor del hombro, como fracturas de clavícula, y que por ello se haya desarrollado secundariamente un hombro congelado, que también esté una luxación posterior bloqueada, o ahora sí el tema de fracturas y secuelas de la articulación glenohumeral, como por ejemplo, pues bueno, se puso rígido porque no lo rehabilitaste, si es secundario, si es esperado por el patrón de fractura,
Y ahorita le platicamos acerca de la clasificación de Cruz. Vemos como en realidad, pues en el A no hay ningún cambio. Después de eso solamente se hace esclerosis, pero muy punteada. Después el grado 3 que está haciendo un signo de crescent, que es ya el desarrollo de una pérdida de la esfericidad. El grado 4 que ya se está colapsando. Y el 5 que la glenoides también ha sido afectada, o el 5 o el E más bien. Para el tratamiento sí es importante y necesario tres factores claves. ¿En qué estadio de tu osteonecrosis se encuentra tu paciente? Porque si es una osteonecrosis que tú estás tratando al principio y todavía no termina de desarrollarse, híjole, pues a lo mejor le estás dando un tratamiento que no va a ser su final, ¿verdad? Que es algo que va a seguir continuando, se va a terminar desarrollando y al paciente le va a ir mal. Los síntomas, si te estás tratando un paciente que esté muy sintomático, pero que está al principio de su padecimiento, también es importante. Muy diferente a cuando estás tratando ya a un paciente sin síntomas que está al final de su padecimiento. Pues bueno, esos requerirán un poco eh, de manejo dependiendo de los síntomas nada más. Y también en caso de las no uniones, ¿verdad? Porque si estás tratando una mala unión que todavía no termina de unirse, híjoles, te puede poner un poco complicado al momento de... Aquí lo que sí le digo es que si tú por algo le tomaste radiografías y tú ves que tu paciente está en una osteonecrosis, pero está sintomático, no lo toques, así déjalo porque le va a ir mal. En cambio, pues si tienes síntomas, también se supone que tienes que empezar con tratamiento conservador, por ejemplo, AINES y calor, y que tienes que tener un periodo más o menos largo de AINES y de tratamiento con calor antes de poder pensar en algo quirúrgico. Se supone que puedes durar hasta 4 a 6 meses tratando de mejorar los síntomas de tu paciente antes de llevarlo pues, a la sala de operaciones para darle un beneficio quirúrgico, porque lo que veíamos es que no existe un tratamiento gold estándar y en realidad pues sí es una patología complicada, ¿verdad? Para el tratamiento quirúrgico hay muchas cosas que se pueden hacer, desde la descompresión tanto cerrada como abierta, del aloinjerto, autoinjerto, artroscopía, prótesis. En realidad pues es un tratamiento muy a la carta, ¿verdad? No, no existe una regla de esto, te lleva a esto. Como les platicaba, pues aquí por ejemplo tenemos un grado 3 de una lesión osteonecrótica que se hizo una descompresión asistida por artroscopía, lo cual también está descrito, se puede hacer y es un muy muy buen tratamiento. Como historia natural es complicado decir a quiénes les va a ir bien, a quiénes les va a ir mal, porque los resultados está súper variable. Es una, pues son resultados que no dictaminan qué tipo de pacientes les va a ir bien, qué tipo de pacientes les va a ir mal. Lo que sí es que hasta el 78% tienen buen resultado. Entonces, híjole, pues el 22% que no tiene un buen resultado, tal vez sería porque no se realizó un resultado, perdón, una intervención quirúrgica correcta o porque no se tomó en cuenta el tiempo o el progreso después de tu intervención. Hasta el 22% llegan a ser quirúrgicos y lo que decíamos de que a más tamaño, más rápido va a ser la progresión y pues bueno, más pronto va a acabar tu paciente con síntomas. Como tratamiento quirúrgico, cuando tú ya decidiste que lo vas a llevar a la mesa de operaciones, a realizar algo, pues bueno, si vas a realizar una descompresión, también puedes realizar una artroscopía, puedes realizar una debridación. ¿Y esto de qué se trata? Pues de quitar todos los pedazos de cartílago que anden ahí libres, de quitar flaps y cuerpos libres, y también de quitar esta sinovitis que va a estar quitando su debridación, ¿verdad? Que se va a quitar atrás de la debridación, porque sí está descrito que este cambio de crear angiogénesis es como la manera del hombro de defenderse y de tratar de ponerse en circulación de nuevo, ¿verdad? Pero al momento que tú lo quitas, pues sí le estás dando un beneficio mayor. La descompresión, cuando la vas a hacer de manera abierta, hay que hacer una incisión pequeña en el intervalo delto pectoral y ahí justo al ladito del bíceps, sin desestabilizarlo, es donde puedes realizar esta descompresión. Pero sí, la literatura hace mucho énfasis que tengas cuidado con el bíceps porque si lo desestabilizas, pues tu paciente ahora va a tener una patología distinta, ¿verdad? Va a tener, digamos, esta osteonecrosis y además una inestabilidad. Si lo vas a hacer percutáneo,
lo puedes realizar, por ejemplo, con un clavo Steinmann o con una guía de ligamento cruzado anterior para poder guiarte y poder llegar hasta la zona que quieres realizar tus perforaciones. Hablando del tema de, o la parte de mala unión, se supone que aquí el por qué llega tu paciente a una mala unión puede ser por muchos factores, de los que son mala reducción, mala fijación o un mal seguimiento, tanto por parte del paciente, por parte del médico. Bueno, ahí sí no hace mucha diferencia. Se supone que de todas las fracturas de húmero proximal, hasta 7% van a ser o van a ser concluidas en mala unión. De ellas, pues es más común el varo, que termine consolidándose en varo. Aquí hay dolor, limitación de rango de movilidad, poca fuerza y lo que sí es que aquí la deformidad final va a ser dictada por la tracción de los fragmentos y a lo que dice anatómicamente esto es en donde tú lo fijaste, en donde estuvo haciendo, eh, digamos, tirando los músculos, ahí es donde va a estar consolidándose y toda esta mala unión va a ser a expensas de fuerzas de abducción, de flexión o de cualquier uno de los músculos que estén implicados para esta mala unión. ¿Por qué? O cada, cada parte, cada zona, cada hueso va a dar un tipo de mala unión distinta. Por ejemplo, si es de la tuberosidad mayor, es resultado de tracciones del mango posterior superior y aquí, por ejemplo, va a estar causando pinzamiento subacromial. Cuando tienes malas uniones del cuello y que están además en varo, pues se supone que es a expensas de la tracción del pectoral mayor. Aquí existe un sistema que se llama el sistema de Benedict-Gilliland y que es pues básicamente definirlo o clasificarlo y aquí te dice, ok, es una deformidad ósea, la que conoces, pero además de eso tienes una mala posición de y hay pues varias cosas interesantes, por ejemplo, hasta 1 centímetro es tipo 1, pero si ya es articular, ya es un tipo 2. Y si además de eso tienes una mala alineación de más de 45 grados, ya es un tipo 3. El doctor Boulot en Francia también hizo esta clasificación o este sistema en el cual al colapso o necrosis le ponen tipo 1, la no unión del cuello el tipo 2, la luxación crónica tipo 3 y las que requieren osteotomía pues ya es tipo 4. Y vamos a hablar tantito aquí de esta imagen. Por ejemplo, vemos aquí el lado izquierdo arriba que te platica de una fractura que es intracapsular, que está impactada, que hace secuelas, no necesitas osteotomía y tienes buenos resultados que además de buenos son predecibles. Vemos aquí el tipo 1 como en realidad pues es un colapso que se ha hecho solamente cefálico pero no ha cambiado su ángulo cérvico diaficiario, a diferencia por ejemplo la tipo 2 que ya aquí está bloqueada y está luxada o fueron fracturas luxaciones y en las tipo 3 ahí sí te empiezan a platicar de cómo pues en realidad es muy probable que vayas a necesitar una osteotomía y que si tus resultados ya van a estar cambiando mucho para el tipo 3 y para el tipo 4 que es la otra. Dentro de la bibliografía pues importante o interesante, aquí está esto de cómo dicen el, las escuelas de acuerdo a la modificación de Boulon y sí, pues cómo les ha ido después de la prótesis, ¿verdad? Lo que platicábamos un poquito igual del sistema, pero aquí es el sistema modificado, que además de eso, pues bueno, se ha hecho diferentes variaciones, ¿verdad? Solamente sigue siendo del colapso la necrosis cefálica, pero vemos aquí cómo se ha ascendido, cómo está involucrado también hasta las tuberosidades. Después de esto, el sistema 2, que vemos, bueno, la parte 2, que ya te está hablando de patrones de luxaciones, si es anterior, si es posterior, en qué momento se encuentra haciendo esta pérdida. El tipo 3, en donde ya te hacen la modificación de las no uniones del cuello quirúrgico, y el tipo 4A o 4B, dependiendo de la gravedad. Vemos aquí, y esto es mucho para el grado 1 de, de las secuelas y cómo se pueden tratar con diferentes implantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera imagen, pues es una grado 1, es un colapso cefálico, que además de eso, bueno, ellos dijeron, basado en ese paciente, sabes que pues tu ángulo sigue estando muy respetado, tu intervalo sigue estando muy respetado, entonces, pues bueno, vamos a tratarlo con una artroplastía que sea anatómica, de diferente del paciente 2, que el colapso es mucho mayor, está cefalizándose,
veremos ahí que hasta está tocando la glena o que una prótesis reversa puede ser que le vaya mejor. Y para el paciente que platican como la GHL, pues también es una de las decisiones porque ha hecho una necrosis mayor. Vemos acá otro tipo de casos, estos son casos que tienen unas características distintas, vemos cómo ya están luxados y se han inclusive bloqueado algunos y los cambios glenoideos ya están siendo pues visibles y por ello hay algunos de los tipos glenoideos que sí ameritaron una prótesis reversa, a diferencia del, por ejemplo, del primer tipo que la glena se encontraba con una versión pues básicamente nativa, ¿verdad? Que no había cambiado tanto. Vemos como pre y postoperativamente pues sí les va mucho mejor postoperativo a casi todos los tipos, entonces si te dicen como no te preocupes, tiene solución, nada más que tienes que ver bien con cuál paciente le va a ir bien. Aquí tenemos también la mala unión de la tuberosidad mayor, es una mala unión que es más común, tiene indicaciones quirúrgicas de cuando tiene más de 1 centímetro de desplazamiento, que sea asintomática, que no pueda rotar externamente, y ya más de 1 centímetro, pues bueno, esa osteotomía lo que vas a tener que hacer. Aquí lo que se realizó pues es una osteotomía valguizante. Para la no unión del cuello quirúrgico, aquí es interesante e importante porque una no unión de cuello quirúrgico de un cervicofisario de 120, ya con eso te puedes disminuir los rangos de movimiento y aumentar el dolor. Aquí el tratamiento que te platican es probablemente cierre lateral, tu osteotomía, y buscar que tu ángulo llegue hasta 130 o 140 grados. Sí es importante restaurar el valgo. Para las artrosis glenumerales también es importante que tengas claro muchas cosas, por ejemplo, la edad de tu paciente, el grado de artrosis, a qué se dedica o a qué trabaja, los rangos de movimientos, cuando son defectos bipolares y la concentricidad de tu defecto. No uses esteroides y sí puedes usar viscosuplementación. Se supone que tiene pues una evidencia ahí moderada. Las que son bipolares, híjole, sí tienen un alto índice de fallo y son mucho más grandes que las monopolares. A lo que se refiere aquí es cuando tienes tu glena también involucrada y es el triple el fallo, entonces es muy, muy alto. Vemos, por ejemplo, aquí las que son del tipo Walchel B2, que tengan más de 50 años, sí son causas de fallo, ¿verdad? Vemos aquí pues el antes y el después de una debridación humeral con un resurface glenoideo. También existe la complicación de la rigidez, pero que sea rigidez sin artrosis, y hasta el 3% de los pacientes la pueden desarrollar. Puede ser por causas intra o extraarticulares. Intra, por ejemplo, causas puede ser una contractura capsular, artrosis, necrosis, mala unión. Extraarticulares, cuando se realizan, o más bien cuando el paciente desarrolla adhesiones subacromiales, pinzamientos o malas uniones. Vemos aquí pues una bursectomía y retiro de hardware después de una liberación capsular. Se supone que tienes que llevar al paciente a un tratamiento no quirúrgico por al menos 2 o 3 meses antes de pensar en otra cosa. Hay que tener cuidado con desestabilizar el bíceps y siempre quitar todo lo que se haya inflamado. En la terapia post hay que hacer énfasis en la fuerza. Y vemos aquí la liberación del ligamento glenumeral y también de la cápsula. Otro artículo también me pareció bastante interesante. Lo vamos a revisar rápido de cómo en realidad platicar si las osteotomías siguen siendo un tabú y ellos tienen una serie muy, muy padre de planeación preoperatoria con 3D y de hacer guías específicas para la colocación de su artroplastia reversa. Vemos aquí el primer ejemplo que tienen es de la figura A, son las dos planeaciones, vaya, del hombro sano y del hombro afectado. Entonces vemos cómo se ha hecho un colapso en varo, vemos cómo está desarrollando pues una patología de una mala unión, ¿verdad? Después de esto lo que hacen es que ponen el hombro sano encima del patológico y es la figura que se alcanza a ver en la C. ¿Y de qué se trata o por qué es lo importante de esto? Porque te va a estar dando una guía, ahorita vemos más imágenes de cómo cortar al momento de realizar tu resección. Vemos aquí para cuáles digamos, para qué le podían usar. Aquí, dependiendo de tu velocidad mayor o si tiene secuelas hacia el mango posterior, pues bueno, ya te podían ir clasificando. También tenían una demografía, pues vamos a decirlo,
grande para los tipos de pacientes, porque fueron hasta 20 pacientes los que vieron esta serie de ciertas características. Vemos aquí, este es un caso, primero te ponen una que es una 1C y tienen un scan en 3D en el cual se ve, pues, bueno, que se ha ido hacia valgo, tiene una mala unión, está hacia la diáfisis involucrada. Vemos otro caso que tiene aquí, por ejemplo, pues otro distinto que se ha ido pero avaro y también lo han planeado con sus instrumentos 3D. Aquí tenemos otro, pues bueno, se ha ido hacia mala unión en valgo y está también luxado. Vemos como pues aquí hasta el mango está involucrado. El otro, la figura 5 es con una osteonecrosis muy abundante, que además ha hecho una mala unión y además está luxado. Entonces, si fijas, son casos muy complicados. Y lo que se trata es pues justo de eso. Vemos preparativamente cómo ellos están marcando estas guías de corte y a través de su planeación 3D te están diciendo que tu osteotomía va a ser a este nivel y se le coloca una prótesis reversa bueno, a este nivel y con este corte y con esta planeación prequirúrgica tan padre. Vemos aquí el resultado de esa serie que manejaron. Vemos pues, en realidad la colocación de una prótesis reversa mucho más sencilla, rápida y sin tener que estar pensando allí en el momento de la artroplastía de dónde realizar el corte o si está yendo muy abajo, ¿no? Pues en realidad te está dando toda la guía, que es esta guía que se ve aquí. Lo ven como una guía anatómica que es específica para el paciente, para la osteotomía de la tuberosidad mayor y pues, si está planteado como para un abordaje del pectoral. Vemos aquí como hacia la diáfisis van a estar dos pines que van a estar fijos y de ahí para arriba solamente se tiene que seguir el nivel de la osteotomía. Aquí es cuáles pacientes se lo realizaron, de los mismos 20 pacientes, ¿verdad? Que era lo que necesitaban, solamente pues sí recalcar que hubo algunos pacientes que fueron candidatos a utilizar un bio-RCA, o sea, artroplastía más bio-RCA, o por ejemplo que necesitaran osteotomía múltiple, pues solamente fue un paciente.